Bueno, acá estoy de nuevo porque yo soy bien malo para estas cosas, bro. Lamentablemente, un saludo a todo el mundo. Lamentablemente para mí y para los que quieren ver esto. Ahora voy a ver cómo hago. Me imagino que... Déjame ver. No. Tengo que buscar un request. Déjame ver. Estoy buscando acá para hacer... déjame ver. Acá. No sé si le estoy mandando un request. De verdad que no sé qué le estoy mandando. Pero déjame ver. Ahora yo creo que... Creo que ya lo hice. Deja ver si se escucha. Hola. Hola, ¿Me escucha? sí, claro, lo escucho. No, no sé cuál es menos ducho para la tecnología. Sí, yo soy bueno en algunas cosas, pero no... En esto a veces me pierdo. Yo Pero también, todo bien. yo también. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, muy complacido de que estemos aquí charlando. Sí, bien. Pues nada, pasando por toda esta situación que es una locura prácticamente inesperada y eh, para mí es de películas. Todo lo que yo viví viendo en películas está pasando y de momento ver las ciudades vacías y, y dentro del miedo colectivo veo la dignidad de los médicos y de la gente también ayudándose, que también se ve en películas y pues lo estás viendo de forma real, es impresionante. Nada, son momentos complicados, pero también buenos para empezar a ver si podemos cambiar las cosas para bien. Así es, este es un Eh, momento nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a reflexionar, a ver qué es lo que realmente es importante en la vida. Nos obliga a repensar lo que hemos hecho y qué vamos a hacer hacia el futuro. Y yo creo que todo el mundo, y literalmente el mundo entero, está en eso. De manera que creo que lo que hay que hacer es tratar de buscar las oportunidades. Todo desastre, toda adversidad genera también oportunidades, genera unas situaciones que pueden ser aprovechables y yo creo que eso es lo que ojalá podamos hacer. sí, pues nada, dentro de eso yo estaba haciendo unas charlas con diferentes presidentes, expresidentes también, para darle también, una de las razones principales es porque pues en Puerto Rico pues tenemos el gobierno que tenemos, el único ejemplo que tenemos que pues lamentablemente no es para mí, no es el mejor ejemplo. Y tenemos a Trump en Estados Unidos, que es pues nuestro presidente, porque somos una colonia de Estados Unidos. Y querías pues darle también la visión de diferentes mandatarios, eh, aunque esto lo ve gente de todos los países, pues a mi país que vieran también otras maneras de pensar y de trabajar durante esta pandemia y entre otros temas. Aquí yo tengo unas preguntas que me mandó la gente, diferentes personas. Tuve que seleccionar, me mandaron muchas, tuve que seleccionar, o sea, las que entendía que eran más interesantes. Y voy a empezar por una que me parece que eh, va con todo lo que ha ido trabajando usted. Es Colombia, hoy en día, el país que se imaginó después de llevar a cabo el proceso de paz. O sea, Pues mire, para responderle esa pregunta y conectarlo con la pandemia, yo creo que es obligatorio pensar en América Latina. Somos parte de América Latina y América Latina es parte del mundo. Y lo que esta pandemia nos está indicando clarísimamente es que somos todos una sola raza y vivimos en una sola casa. Y si no entendemos eso, no vamos a poder arreglar los problemas. Y América Latina llegó a esta pandemia en una situación muy complicada. Nosotros somos el continente más desigual, el continente que estaba creciendo a la tasa más baja, el continente que tenía
una corrupción muy acentuada, y tiene, de manera que nosotros llegamos a esta pandemia en una situación muy débil, pero eso también nos puede, ojalá, eh, obligar a reflexionar de por qué durante tanto tiempo hemos sido el continente del futuro. Yo desde que me acuerdo, somos el continente del futuro. América Latina es el continente que tiene el mayor potencial, porque tiene energía, porque tiene agua, porque tiene biodiversidad, pero los resultados han sido muy pobres. Ojalá esta pandemia nos haga reflexionar y nos obligue a corregir los problemas que hemos tenido como región. El primer problema que estamos viviendo es una total falta de liderazgo. Eh, América Latina debería tener una una voz que la haga sentir en las discusiones que se están llevando a cabo hoy en el mundo. ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar con la gobernanza internacional? ¿Qué va a pasar con Naciones Unidas, con el Fondo Monetario? América Latina ausente. Entonces tenemos que generar unos nuevos liderazgos que nos permitan hacer los cambios que necesitamos. Y esos cambios tienen que ver con la desigualdad. Eh, ¿Se acuerda, René, que antes de la pandemia, a finales del año pasado, las protestas que veíamos en muchos países, no solamente de América Latina, del mundo entero, eso tenía un fondo, o muchos fondos, pero uno de ellos era la inequidad, la desigualdad, que esta pandemia va a acentuar. Esta pandemia nos va a hacer ver mucho más esas inequidades, los sectores vulnerables. Mire lo que está pasando con las comunidades indígenas, mire lo que está pasando con los pobres en las ciudades, mire lo que está pasando, por ejemplo, con los migrantes. Nosotros en Colombia tenemos un problema muy serio eh, de migrantes venezolanos, y también, eh, por ejemplo, una población que está sufriendo mucho, los presos en las cárceles. Entonces, todo eso tenemos que reflexionar para ver cómo salimos mejor. Y para responder la pregunta concretamente, si me imaginé que Colombia después de la paz eh, es la Colombia que yo me quería, pues falta mucho, porque la paz se construye como una catedral, ladrillo por ladrillo. La paz tiene que construirse en uno mismo. Cuando uno está en paz con sí mismo, entonces puede estar en paz con la familia, y si está en paz con la familia, puede estar en paz con la comunidad, y así la paz se va construyendo poco a poco, y eso es lo que estamos haciendo en Colombia. La secuela de 50 años de guerra, pues es una secuela complicada, deja muchas heridas abiertas que tardan en sanar, pero eso es lo que tenemos que hacer. Y esta pandemia nos está volviendo más solidarios, ojalá más compasivos, y eso nos ayuda a la reconciliación. De manera que eh, yo diría que ojalá la pandemia y lo que nos ha hecho reflexionar nos ayude en la construcción de esa paz. Sí, sí, pues ahí contestó otra de las preguntas que tenía que ver con eso, con cómo afectaba el no tener buena comunicación con países vecinos, ejemplo Colombia, Venezuela, con la frontera y con la migración durante esta pandemia, que me imagino que ahí, entre lo que habló, contestó parte de eso. Este, ten- tengo, tengo una pregunta acá. Bueno, también esta pregunta es relacionada a la pandemia, de que quién cree que ha hecho un buen trabajo en el manejo de la pandemia hoy en día. ¿Qué ejemplos deben seguir las naciones latinoamericanas sabiendo que muchas de ellas no han entrado en la peor parte, como que de los países latinoamericanos mayormente? Pues mire, algo que a mí me ha sorprendido es que los países en el mundo que mejor han manejado la pandemia son todos liderados por mujeres.
países como Alemania, como Nueva Zelanda. Nueva Zelanda ya declaró la victoria sobre el virus. Países como Noruega, Taiwán, Islandia. Esos países son los que hoy, de acuerdo a los indicadores que se están utilizando, porque todavía estamos viviendo una gran incertidumbre, son los países que mejor han manejado la pandemia y todos son liderados por mujeres. Eh, Wow. Hay países que lo han manejado muy mal. En América Latina, creo que infortunadamente los dos países más grandes, Brasil y México, eh, no lo han manejado bien porque tienen unos líderes que se han negado a, a seguir la evidencia y la ciencia. No creo que en Estados Unidos también se haya manejado muy bien, pero hay de todo. Unos Sí, que sí, son buenos, otros que son malos. sí, a mí me hablaba un amigo, Daniel Colón, científico de la Universidad de Yale, me decía eso, que cree que en el futuro, y esto lo estoy improvisando, no es de las preguntas, pero cree que en el futuro se mueva para eso, cómo esta pandemia va a cambiar la política, porque él me decía que hoy en día se estaban separando los países no entre izquierda y derecha, sino entre quienes siguen a la ciencia y quienes no siguen a la ciencia. Pues ese es un punto muy importante. Ojalá todos aprendan que hay que seguir a la ciencia. Si seguimos la ciencia, si tenemos en cuenta la ciencia, vamos a poder también resolver el problema mayor que tiene el mundo, que es el cambio climático. Sí. Si no aprendemos con la pandemia a, a prestarle atención a la ciencia, entonces los efectos del cambio climático, que son mucho más devastadores que la pandemia, se van a ver más pronto. De manera que ojalá aprendamos a que hay que darle a la ciencia la importancia que debe tener. Pues mira, aquí yo tengo otra de las preguntas. Dice, esta semana el gobierno colombiano anunció que una brigada de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos llegará a Colombia en los próximos días para combatir el narcotráfico y grupos insurgentes. También se pretende reanudar la erradicación forzada de cultivos y glifosato. ¿Qué opina de que Colombia esté intensificando la guerra contra las drogas en lugar de buscar maneras de solucionar la problemática de las comunidades productoras y de encaminarse hacia la legalización y a la regulación? Santos es miembro de la Comisión Global de la Política de Drogas, que es pro legalización y regulación. Esa es una nota que me hacen ahí. Sí, yo soy miembro de esa comisión. El noveno informe se publicó la semana pasada y lo que tenemos que entender es que el mundo declaró una guerra contra las drogas hace 50 años y esa guerra no se ha ganado. Hoy no estamos mejor que hace 50 años. Una guerra que no se gana en 50 años es una guerra perdida. Y lo que estamos viendo, inclusive en América Latina, tiene que ver con la prohibición. La prohibición es lo que genera esas utilidades a las mafias. Si se legaliza, si se regula, se le quitan a las mafias esos recursos que se pueden invertir en salud, en prevención, en pedagogía para que los jóvenes no consuman droga. Porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un fracaso. La presencia de soldados americanos en Colombia, yo tengo que ver bien para qué van soldados americanos, porque generalmente lo que envía a Estados Unidos para la lucha contra las drogas son expertos en inteligencia, porque son los que ayudan a desarticular las mafias, o son personas que pertenecen al FBI o a la policía o a la DEA, pero soldados, fuerzas especiales en un país para erradicar, por ejemplo, los cultivos ilícitos, me parece que sería un gravísimo error. Ojalá eso no sea para ayudar a la erradicación, porque sería enfrentar unos soldados extranjeros americanos con los campesinos cocaneros.
Y los campesinos cocaleros no son delincuentes, son unas víctimas del narcotráfico, son unas víctimas. Y la fumigación con glifosato ya se ensayó. Yo la ensayé como ministro de Defensa. Nunca antes habíamos fumigado tanto y fue un fracaso, porque lo único que podemos realmente hacer para reducir la producción de matas de coca es darle alternativas a las familias cocaleras. Mientras no les demos alternativas, ellos no van a dejar que sus hijos se mueran de hambre. Sí, no, sería terrible. Y pasando de ahí a esta, tengo, este, bueno, acá es una quizás relacionada. ¿Qué opinas sobre la inversión que se hace en combatir la guerra contra las drogas? ¿Piensa que la guerra en contra de las drogas es exitosa, se debe continuar, como es el tema de la legalización? Es muy parecida. Este, yo no sé si quieres añadir algo con esta pregunta. No, yo diría, mire, eh, ¿En qué se debería no, invertir? O sea, en lugar porque se invierte un montón de dinero en la guerra en contra de las drogas, como que yo pienso que, que es una cuestión también de educación. Hay muchas cosas que yo pienso que se puede invertir el dinero más allá de establecer una guerra directa en contra de las drogas. Además de que también creo en que se deben legalizar, porque el que quiere la droga la va a encontrar como sea. O sea, se debería invertir en educación, en salud, porque un drogadicto es un enfermo, no es un criminal. sí, Y hay que tratarlo como un problema de salud pública. Lo que pasa, René, es que políticamente ha sido muy difícil, porque la mano dura eh, es muy popular políticamente. A los gobernantes les gusta mucho decir hay que acabar con los drogadictos, hay que acabar con los narcotraficantes y por eso la política de mano dura, punitiva, es la que ha imperado. Eh, lo que hay que hacer es una gran pedagogía, porque uno le pregunta a una madre, ¿usted quiere que legalicen la droga? Y dice, no, 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 porque eso es envenenar a mis niños. Pero después le pregunta si a su niño lo agarran con droga, ¿usted quiere que lo envíen a una cárcel o a una institución que le ayuden a resolver el problema desde el punto de vista de su salud? Dice lo segundo. Entonces, ahí hay una contradicción. Por eso hay que hacer pedagogía, tratar el problema del consumo de drogas como un problema de salud pública y ser mucho más efectivos en perseguir a las mafias, que no solamente son las mafias del narcotráfico, están relacionadas con la trata de personas, con el oro ilegal, con la minería ilegal, que está además acabando con nuestra biodiversidad. Entonces hay que atacar cada eslabón de la cadena del narcotráfico con los instrumentos y las políticas apropiadas para cada eslabón, no una política represiva general, porque eso no ha funcionado. correcto. Este, bueno, aquí enviaron una, que dice firmar el proceso de paz fue una cosa súper exhaustiva que en este gobierno de Duque no se ha respetado y por el contrario la violencia aumentó. ¿Qué estrategia propone para darle consecución al proceso de paz? Pues yo creo que hay que insistir en, en cumplir con los acuerdos. Los acuerdos son sagrados, es la palabra empeñada del Estado colombiano, no de un gobierno, sino del Estado colombiano. Y los acuerdos no son para las FARC, son para los colombianos, para los campesinos más pobres que sufrieron 50 años con la guerra, para las regiones más pobres y más apartadas de Colombia. Y además, legalmente, la Constitución colombiana hoy obliga a los gobiernos a cumplir con los acuerdos. Y algo muy importante, el acuerdo fue posible, entre otras muchas cosas, porque la totalidad
de América Latina apoyó el acuerdo de paz. Todos los países, todos, y lo siguen apoyando. Y eso es muy importante. La comunidad internacional tiene que estar siempre exigiendo el cumplimiento de los acuerdos porque eso es lo que más le conviene a Colombia y a la región. Y, y René, una pregunta que quería, hablaba al principio de qué están haciendo en esta pandemia, cómo eh, nos estamos evaluando a nosotros mismos. Sí. ¿Usted qué le ha hecho pensar, por ejemplo, la muerte? Ese es un tema que a mí me ha hecho pensar, a reflexionar, cuando veo que en Nueva York están usando los cementerios, los parques como cementerios. Me vino a la cabeza la muerte. Sí, Y a entonces me puse mí, a leer sobre la muerte y he reflexionado. ¿Usted le tiene miedo a la muerte, por ejemplo? ¿Ha reflexionado sobre eso? yo no sé, yo no le tengo miedo a la muerte, yo le tengo miedo a las cucarachas. Pero la muerte, hay veces que le tengo, que pienso que le tengo miedo. Le tengo miedo quizás a situaciones. Esta pandemia a mí lo que me ha dado ha sido un momento para mí de eso mismo, de reflexión y de entender que, entenderme a mí mismo y entender que hay cosas que no estaba haciendo bien, que debo mejorar y cosas que debo hacer que no estaba haciendo. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo cosas que me gustan, aunque antes las hacía, pero planificando para el futuro. Estoy admirando también, estoy viendo la vida desde otro lugar. Estoy entendiendo la ciudad de Nueva York, que es una de las ciudades que más me gusta, que al mismo tiempo vivo entre Puerto Rico y Nueva York y que veo cómo la pandemia ha dejado claro eh, la, la separación que hay entre los menos que tienen y los más que tienen y las probabilidades de vida que tienen los que no tienen, los que tienen menos, o sea, menos dinero por ejemplo, en la ciudad de Queens, en todo el distrito de Queens, toda la gente que está muriendo en comparación con la gente que está en Manhattan o en el Alto Manhattan, es ridículo y es una cantidad eh, mayoritariamente entre afroamericanos y latinoamericanos, emigrantes en su mayoría de otros países, pero la mayoría son afroamericanos y latinoamericanos y todo eso me hace cuestionar este nada que como una ciudad tan que tiene tan buenas cosas puede tener también las peores cosas como eso como ponerte en la cara la muerte de esa manera eh, y que la muerte es una cuestión de privilegio casi hoy en día de quién es privilegiado y quién no y eso es triste que esté pasando eso y en esa ciudad que es una ciudad multicultural, que lo rico que tiene esa ciudad es que a pesar de que uno viva en un pedazo pequeñito, uno sale para la calle y se enriquece de toda la cultura musical, artística, etcétera. De momento tienes todo eso que es súper lindo, contrastado con esto, que siempre ha existido toda esa, o sea, este, toda esa inequidad y toda esa diferencia de clase social, ¿entiendes? Con Puerto Rico también, con los puertorriqueños que Pero viven. hay algo que ha salido que a mí me produce optimismo y es que hemos visto en todas partes esa sensación de solidaridad, de tener compasión, de tener empatía. Si eso se logra canalizar hacia un sistema económico más justo, un sistema económico en que en lugar de acumular riqueza, se distribuya la riqueza, creo que la pandemia nos puede hacer un gran favor y que ese sentimiento que la gente está sintiendo, lo que me acaba de describir, que es, mucha gente está sintiendo eso, si eso se traduce en,
hechos concretos de un mundo más justo, creo que esta pandemia nos va a beneficiar. ¿No le parece a usted que todo lo que está pasando a nivel político no funciona? Como que yo he perdido la esperanza total. Obviamente, no sé si conoce la situación política de mi país, que somos una colonia de Estados Unidos y que no necesariamente es porque la gente quiere, y si quieren, la mayoría de la gente que dice que quiere verdaderamente no conoce las razones del por qué quieren permanecer como estamos, ¿entiendes? Porque acuérdese que llevamos 100 años de colonización, o sea, en la educación, en todo lo que hacemos, es bien difícil, es como vivir bajo maltrato por tanto tiempo y es difícil de salir de ahí, a menos que no te saquen de ahí a la fuerza, ni siquiera pacíficamente, es como bien compleja la situación. Entonces, ya yo, partiendo de la premisa de que vengo de un país colonizado, en el que la gente casi unánimemente, por primera vez en la historia del país, se han dado cuenta que ninguno de los partidos que siempre ganan funcionan ni sirve. No quieren, el gobierno actual no lo quieren, solo unos pocos. Este, Viendo el hambre que hay en el mundo, o sea, las necesidades que hay, la falta de educación, de salud, todo, viendo todo con la pandemia, que uno se pone a pensar y analizar y decir, me doy cuenta de todo. ¿Usted no cree que la política se debería empezar a construir la política desde otro lugar, empezar otra Por, cosa? su, Y por no estoy supuesto hablando de que un sí. nuevo, no soy Illuminati, ni estoy hablando de un nuevo orden mundial, porque salen chamaquitos casi siempre a decir, ¿sabes? No estamos en ese viaje, es como que lo que está pasando yo siento que no funciona ni de un lado ni del otro. Y ya la gente está cansada de lo mismo y no sé. No, por supuesto que sí. Y esta pandemia lo que ha hecho es como quitarle el velo a muchos problemas y eso es lo que ojalá produzca un cambio. Las crisis, las tragedias, producen nuevos liderazgos y lo que necesitamos en el mundo son nuevos liderazgos, nuevos políticos, nuevos líderes que tengan unos intereses diferentes, que no sea simplemente eh, el liderazgo para mantener el poder, sino el liderazgo para servirle a la inmensa mayoría de los ciudadanos, un liderazgo más compasivo. El liderazgo es que hay una virtud de los líderes que para mí es la más importante y es tener empatía, es poderse colocar en los zapatos de los demás para entender sus problemas, sus sueños, sus ansiedades. Y yo creo que ojalá esta pandemia produzca esos nuevos liderazgos. Por eso le decía que las mujeres están dándonos un ejemplo y por qué han sido tan eficaces las mujeres. Porque primero han dicho la verdad y decir la verdad en la política se había vuelto algo muy excepcional. Cuando la señora Merkel descubrió que había coronavirus, lo primero que le dijo a los alemanes, el 70% de los alemanes van a estar contagiados tarde o temprano. O sea, comenzó diciéndoles la verdad, no escondiéndoles la realidad. Y a partir de eso, todas estas mujeres lo que han hecho es generar una empatía para aplacar el miedo, para aplacar la incertidumbre, para canalizar el querer popular en las políticas que se requieren para no solamente manejar la pandemia, sino ya están pensando en qué vamos a hacer cuando termine la pandemia, porque lo que vamos a recibir el mundo entero cuando termine la pandemia va a ser un mundo lleno de problemas, pero también lleno de oportunidades. Sí, no, yo pienso que va a ser, es un gran momento para empezar. ¿Usted cree que debe haber líderes, como que deben haber líderes dentro de la política, como que no sé si se pudiese establecer algo en el que no exista nada, es empezar verdaderamente de cero y ver cómo la gente se puede manejar en equipos y en grupos, organizadamente, en donde todo el mundo tiene el mismo tipo de poder, nadie tiene más poder que el otro, y,
y establecer un tipo de situación así y no convertirla, no, o sea, que no existan las elecciones, no sé, como que yo me imagino un mundo sin partidos políticos. O sea, los partidos lo que han hecho es dividir a la gente y matarse en guerra. Y como que yo estoy pensando mucho más en verdaderamente ver la realidad de un lugar totalmente distinto en el que estamos ahora. O sea, estamos ahora como que hay mucha, entendemos el mundo de una manera y nos educamos y crecimos así, pero es como tratar de borrar todo eso que tenemos en el sistema y, y empezar a trabajar en equipo, ¿sabes? De otra manera, como que yo pienso que puede ser lo más seguro utópico, pero creo que no sé, que deberíamos experimentar, ¿sabes? Con todo lo que está pasando, el mundo nos está diciendo que lo estamos dañando. No que lo estamos dañando, nos estamos dañando nosotros mismos, porque el mundo, como dice George Carlin, va a seguir ahí, aunque le tiren plástico y todo, va a seguir ahí. Los que no vamos a estar aquí somos nosotros. Y, y pues debemos buscar alternativas, porque para mí eso de votar por una persona, o por un líder o por otro, y todo lo que crea, a mí no me ha gustado lo que yo he visto. Históricamente no funciona, y, y es triste. Y pues eso se va, además de guerras, desaparecidos, persecuciones, de todo. Como que pienso que si no existiera eso, no existe. Es como casi como legalizar la droga, que tumbas el problema de cero ya. Si la haces legal, ¿qué va a pasar? O sea, no van a estar matando de la misma manera, pues lo mismo con esto, con la política. La, la historia de la humanidad y la historia del mundo ha sido también la historia de buscar las mejores formas de gobierno. Y esa ha sido una discusión permanente. Llegamos a la democracia, eh, que como han dicho varios líderes, es un sistema que funciona muy poco, pero funciona más que los demás. Y lo que hay que hacer es tratar de buscar cómo fortalecer esa democracia que se basa en que cada persona es igual a la otra. Pero lo que pasa es que en la realidad no se ha permitido que eso sea así. Pero hay que seguir insistiendo. Yo pienso que la tecnología, esta con la cual tenemos tantos problemas, la tecnología nos va a ayudar a fortalecer la democracia. Ya las redes sociales le quitaron el poder a unos pocos que tenían el poder de la información. Entonces ya todos podemos informarnos por las redes sociales, eh, lo que está pasando con la educación, que también estamos viendo en la pandemia, el efecto que va a tener la tecnología sobre la educación. Y si podemos educar bien a la gran mayoría o a todos los ciudadanos del mundo, pues vamos a tener un mundo mucho mejor. Parte de las desigualdades es precisamente desigualdades en la educación. América Latina se ha quedado atrás, por ejemplo, de Estados Unidos, del Asia o de Europa, porque no hemos tenido la visión de darle a la educación la importancia que tiene. Pero ahora que tenemos las oportunidades con la tecnología de tratar de equiparar eh, la educación con otros continentes, pues eso va a ser muy positivo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es nunca dejar de luchar, nunca dejar de insistir en exigir más representación de las personas, más democracia y más justicia en la democracia. Sí, aquí tenía una pregunta, que dice, su campaña para la presidencia se basó mucho en su relación y participación en el gobierno de Uribe, pero una vez asumió la presidencia, su política se fue transformando y distanciando de lo que fue el gobierno de Uribe. ¿Cuál fue la razón de un cambio tan drástico? Preguntan. Yo, yo siempre había tenido la paz como el objetivo más importante para mi país después de 50 años de guerra. Y cuando yo ingresé
al gobierno de Uribe, ingresé además al Ministerio de Defensa, yo tenía muy claro que en el mediano y largo plazo la única forma de arreglar la guerra con las FARC era en una mesa de negociación. Y Uribe también lo hizo, y Uribe también lo ensayó, pero lo que pasa es que cuando yo comencé, entonces me comenzaron a decir que yo había sido un traidor, porque en lugar de continuar la guerra, quise buscar la paz. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Y creo que los resultados están ahí. Antes eran los pabellones del hospital militar llenos de soldados heridos, hoy están desocupados. Es que la paz siempre ha sido mejor que la guerra. De manera que yo no es que haya cambiado, sino que políticamente a otros les pareció que lo que yo estaba haciendo no era lo adecuado, lo apropiado, pero diferencias políticas siempre habrá y yo respeto mucho a quienes no piensan como yo, eh, pero insistiré siempre en que la paz es mejor que la guerra. Sí, pero usted siente que si hubo una transición de pensamiento o siempre tuvo la misma manera de pensar, no solo en torno a la paz, sino en la política general, como que siente que hubo un proceso de quizás o de maduración o de cambio durante el periodo de gobierno, que cuando estuvo gobernando como presidente. Sí, por ejemplo, yo aprendí mucho en los 8 años que estuve de presidente. Por ejemplo, al principio del gobierno me tocó manejar el peor fenómeno de la niña. El país se inundó. Duramos casi 2 años inundados. Y ahí aprendí, y las comunidades indígenas me enseñaron a mí la importancia de conectarse con la naturaleza, la importancia de preservar el medio ambiente, la importancia de preservar la biodiversidad. Y por eso eh, adelanté una política muy agresiva en materia ambiental. Me volví mucho más sensible a las desigualdades, a la pobreza, porque lo veía todos los días, veía las necesidades de la gente y me sentía frustradísimo de no poder satisfacer esas necesidades. Entonces busqué la forma de atacar la pobreza con otros enfoques, con otros indicadores y descubrí un profesor que había sido profesor mío que tenía una fórmula que se llama la pobreza multidimensional. Eh, Asumimos esa forma de atacar la pobreza y fue muy exitoso. ¿Qué es la pobreza multidimensional? Eh, Dice que uno no debe medir la pobreza por cuánto gana, sino por lo que tiene en sus necesidades básicas. Y dice este profesor, si usted gana 200 o $300, pero no tiene educación, no tiene salud, no tiene una vivienda digna, usted sigue siendo pobre. Entonces lo que tiene que atacar son las raíces de la pobreza, no simplemente la parte monetaria. Y nosotros hicimos eso en Colombia y logramos reducir la pobreza sustancialmente en estos 8 años. De manera que yo aprendí mucho. Eh, Posiblemente cometí muchas equivocaciones, somos humanos, hubiera podido hacer, cuando uno mira para atrás, dice, uy, hubiera podido hacer mucho más de lo que hice, pero creo que ahí están los resultados y yo me siento bastante satisfecho con los resultados. Nada, ahí tengo una pregunta, puedo improvisar dos o tres, pero te quería preguntar, sí, porque no sé si conoce de Puerto Rico, qué conoce, pero conozca o no conozca, creo que quizás puede responder a esto. Puerto Rico ahora mismo está en una situación en la que eh, no somos nada. A nivel de identidad, pues sí tenemos una identidad y la gente que siente orgullo como yo por su país siente la identidad y la tenemos en cómo hablamos, en nuestra música, en todo, lo que nos define a nosotros como puertorriqueños. Pero a nivel político y de gobierno estamos como en el aire. Imagínate, somos un estado libre asociado. Es casi como decir,
soy hombre, mujer, niño, o sea, y animal y 20 cosas al mismo tiempo. Es raro. Eh, ¿usted cree que Puerto Rico debería permanecer como está? Para mí es antiético que siga, anti todo, que siga siendo una colonia actualmente. Obviamente hay tanta desinformación en torno a lo que representa la independencia, porque la gente piensa que el ser independentista o creer en la independencia del país es que tú estás en contra de Estados Unidos, y yo no estoy en contra. En mi banda tocan 3 norteamericanos, tengo amigos allá, estudié en Georgia, estudié en Puerto Rico y también estudié en Savannah, en Georgia. Entonces yo no tengo nada, me molesta el gobierno, me molesta Trump, me molestan las atrocidades que han cometido históricamente en Latinoamérica y en el mundo, y en Puerto Rico, pero contra la gente nada. No tengo el problema, pero la independencia trata sobre ser un país autónomo que toma y que toma sus propias decisiones y que puede seleccionar con quién quiere entablar una conversación para cualquier tipo de negociación, etcétera, etcétera. Entonces está la independencia por un lado, el ser Estado por otro, que para mí tiene un límite. En el sentido negocio, pues depende de que el otro país prospere. Si el otro país no prospera, tú no prosperas. Estás dependiendo totalmente de un país que psicológicamente, pues eso yo no sé cuánto ayuda a uno como ser humano. Si usted fuera puertorriqueño, ¿qué a usted le gustaría ser? Eh, Primero, Puerto Rico, eh, a los puertorriqueños los consideramos nuestros hermanos, los latinoamericanos. Ustedes son, son parte nuestra. Y además así ha sido durante muchos años. A mí me dolió mucho la forma como Trump trató a Puerto Rico después del huracán y la forma como displicente con que trató a Puerto Rico. Ahora, ustedes están en una situación que hay una expresión en Colombia que dice ni chicha ni limonada. Están como en, ni lo uno ni lo otro. Yo sí pensaría que eh, si yo fuera puertorriqueño, yo quiero que me definan mi situación. O soy un Estado parte de la Unión o no. Pero esa situación como que sí, como que no, como que tal vez es una situación que me incomodaría a mí muchísimo y ojalá que esa definición se pueda dar para Puerto Rico porque yo creo que es lo que más le convendría. Bien, bueno. Está bien, fue bastante diplomática la respuesta, pero está buena, fue buena. No, no hay que decidir, pero un día, mira, les recomiendo este libro que lo estuve leyendo, que se llama La guerra después de la guerra, de Fernando Picó, donde habla en 1898 con la llegada lo tengo aquí de casualidad, porque aquí yo me siento a leer en las noches, y justo lo terminé ayer, y trata sobre esa transacción entre España y Estados Unidos, cuando hacen la transacción con Puerto Rico, que sale España y llega a Estados Unidos, Estados Unidos invade. Es muy interesante la forma en que lo hacen. No, es una guerra que en el New York Times le decían que fue un picnic porque no murió mucha gente, gracias a Dios, pero murieron personas, pero venían de la guerra hispanoamericana, perdiendo, necesitaban levantarse el ánimo. Llegaron un chorro de voluntarios de Tampa a Puerto Rico, a batallar sin saber batallar, pero como sabían que los españoles que habían aquí no eran tantos, pues nos colonizaron, y de ahí empieza todo. Nada, muy interesante, la guerra después de la guerra. Es un placer haber hablado con usted, al igual que con todos los que he podido hablar. Gracias por el tiempo, de verdad. Y, y nada, nos veremos algún día porque nunca nos hemos conocido. Espero que nos podamos ver, René. Muchas gracias. Creo que fue muy agradable esta conversación y yo soy fan suyo y seguiré siendo fan. Gracias, La canción de Latinoamérica, esa es una canción que nunca la voy a dejar de tocar. gracias, gracias. No, ahí eso va a estar siempre sonando. Muy bien, Nos gracias. vemos, chao, Chao. gracias a todo el mundo. A Saludos. ustedes, gracias. Bye.